llamo Carlos Pérez, soy el autor de este libro, A orillas del Madrejón, que cuenta una historia muy poco conocida de nuestro país, la República Argentina. En el año de 1947, en la provincia de Formosa, fuerzas federales cometen una masacre y aún no se precisa la cifra exacta, pero sí se calcula que entre 500 a 1500 aborígenes de la etnia Pilagá fueron víctimas de esta masacre. Mi trabajo consistió en ir al lugar de los hechos y entrevistar a aquellos que siendo niños habían sido víctimas de esta masacre y que pudieron sobrevivir. A continuación voy a leer una parte del libro que no trata específicamente de la matanza, pero sí ya en la parte final del mismo unas consideraciones que pensé yo que valía la pena escribir. Como sociedad vagamos un poco a la deriva, sin poder encontrar un fundamento esencial a nuestras existencias. Tenemos propósitos en la vida, pero la gran mayoría carecemos de sentido. Por eso, el trabajo, el tiempo en el hogar, los autos, los viajes a lugares exóticos, la diversión, todo resulta interesante en primera instancia, pero luego termina siendo agobiante. Una cáscara vacía, el tedio y la depresión están a la orden del día. Por otro lado, el hombre que aún puede mantener la unidad con la naturaleza jamás se deprime ni siente que su vida es tediosa. Para muchos de nosotros sería intolerable vivir sin los avances del siglo XXI. No es que los aborígenes no lo quieran, ellos disfrutan del presente acervo tecnológico según sus posibilidades, pero no dependen de ello. Aún, sus axiologías les permiten evidenciar qué es lo más importante, cuáles cosas buenas deben dejarse de lado para obtener lo mejor. Nosotros simplemente queremos todo, lo bueno y lo mejor, y por ello a veces nos conformamos con lo peor, la frustración. No todo se puede obtener siempre. Muchas de las personas que conozco pensarán que los aborígenes son pobres, quizás sí, pero solo desde el punto de vista material. Tienen una riqueza espiritual y moral deseable para el que los conoce. No demandan cosas solamente, sus solicitudes son mucho más esenciales. Tras sus reclamos hay valores como la justicia, la igualdad y el respeto a la diversidad. Cuando reclaman tierras, piden el sustrato básico para soportar sus formas de vida. Cuando piden justicia por los hechos de la bomba, en realidad están pidiendo ser tratados como iguales a cualquier otro ciudadano argentino. Cuando reclaman la reconstitución de la verdad histórica, están bregando por la identidad de la etnia. Bueno, un gran saludo para todos los miembros de la Asociación Mundial de Escritores. Un gran cariño.